Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el tema Refinemos la perspectiva de la iglesia. Y recordemos que empezamos hablando de tres perspectivas que utilizamos, o tres lentes, según estas analogías que hace el hermano Jim Getz. Y que cuando nosotros vemos la iglesia y decimos, bueno, ¿cómo quedó funcionando, cómo quedó formada después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo? Tenemos varios modelos y empezamos ahí en el libro de los Hechos con el modelo de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo es que ellos continuaron el trabajo de la iglesia? Y si es eso lo que estamos realizando el día de hoy, ¿verdad? Si estamos en ese sentido, en esa misma guía de lo que dejó establecido nuestro Señor, o si nos hemos desviado totalmente de ello. Refinemos la perspectiva de la iglesia requiere que nosotros tengamos la lente de la Escritura. La lente de la Escritura nos permite ver los principios bíblicos distinguiendo la función de la forma. ¿Cuáles son los principios supraculturales que se aplican en todos los tiempos, en todas las naciones, en todos los lugares donde se extiende, sobre todo nosotros que estamos al otro lado del mar, con una cultura totalmente diferente? ¿Y cuáles son las formas que se pueden adaptar? Que no estamos transgrediendo un principio y que solamente estamos con la forma dando aplicación a la función, un camino para que se realice la función que sí es primordial. Vimos también la lente de la historia. Empezamos con la historia bíblica, como el libro de los Hechos, pero también con la historia a través de estos siglos de cristianismo. La iglesia tiene historia, no estamos nosotros viniendo así nada más sobre el aire, sobre nada, ¿sí? Y también tenemos además de la lente de la historia, la de la cultura. Dijimos que ahí en la cultura el apóstol Pablo se había hecho a todos para llegar a las personas con el evangelio. Algunos eran romanos, otros eran esclavos, otros eran griegos, otros eran judíos. Había diferentes comunidades en esa parte de Asia Menor, luego hacia la parte de Grecia y a la parte de Roma, diferentes culturas. Así que ahí tenemos las primeras tres lentes, y lo principal, distinguir función de forma. Por ejemplo, una función es la enseñanza de la palabra. La forma, pues a veces era en grupos pequeños, grupos más grandes, uno a uno. Hay muchas formas. A veces era en el templo, se fueron despegando del templo y se fue haciendo en las casas. Al inicio en casas de personas ricas. Una vez que se van hacia Asia y salen del territorio de Palestina, los lugares eran primero las sinagogas. Van y encuentran las sinagogas y digamos que se apoya, la extensión del cristianismo se apoya en el judaísmo. Se apoya primero llegando a sinagogas, luego algunos se convertían y se iban a alguna otra casa o alguna otra escuela o lugar que pudieran tener por ahí. Normalmente eran casas, pero vemos algunos junto a un arroyo, algunos en una escuela, etc. Había diferentes lugares y ya no propiamente el templo de Jerusalén. Hoy queremos ver tres experiencias vitales que vemos que son esenciales si es que vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. No podemos dejar fuera ninguna de estas tres experiencias, por eso les llamamos vitales. De otra manera, la iglesia no es iglesia, ¿sí? Así que vemos ahí en el libro de los Hechos, si leemos ahí en el capítulo 2, versículo 42, la primera experiencia vital. Ahí ya habían sido bautizados como 3,000 personas, dice. Imagínense eso, 3,000 personas. Si fueran grupitos de a 100, son 30 grupos.
son 12 apóstoles, así que debió de haber habido más gente ayudando a eso. ¿Sí? De otra manera, cada apóstol tendría que tener como 2 grupos y medio ahí viendo, o 3, repartiéndose entre ellos para estar atendiendo estos grupos, pero dice que hacían algo. ¿Qué hacían esos grupos después de que el Señor se fue y ellos quedaron aquí en la tierra? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta es la primera parte. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En ese tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento. En ese tiempo tenían solamente las escrituras judías, y esas escrituras no eran tan comunes como para que cada quien tuviera su ejemplar. ¿Sí? No era tan sencillo para que cada quien tuviera su ejemplar. Entonces normalmente había un ejemplar, y eso de que estudies la Biblia durante la semana no había. Hay un ejemplar y escucha la palabra en tu reunión o en la siguiente reunión o las de las casas, y ahí es donde la escuchas. Pero tenían algo especial los apóstoles. El Señor les había dicho que iba a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y que ese Espíritu de verdad les guiaría, les enseñaría, les recordaría, de tal manera que ellos iban a poder estar como el Señor Jesucristo, ayudando, citando las Escrituras, ayudando a la enseñanza. Pero no eran los únicos. ¿Sí? El pueblo judío desde pequeño había sido instruido en la palabra de Dios. Así que la iglesia en Jerusalén tiene una base un poco más sólida, porque desde pequeños ellos han escuchado sobre la Pascua. Desde pequeños ellos han escuchado los 11 atributos de Dios. Es más, hay juegos infantiles, y en los juegos infantiles decían los números los niños. 1 es Dios. 2, y así se iban. Llegaban a 11 son los atributos de Dios, y citaban Éxodo 34:6 de memoria. Y así iban repasando los números. Nosotros a veces tenemos jueguitos parecidos. Entonces tenían un trasfondo, una historia, un conocimiento de la palabra, de haberla estado escuchando. Observemos eso, porque conforme se alejan de Jerusalén, no va a existir este trasfondo. ¿Sí? Va a ser un poco más complicado, y el apóstol Pablo va a idear la manera de hacer que ellos la recuerden. Pero nosotros tenemos que los judíos eran al estilo Timoteo. Desde la niñez has escuchado las Sagradas Escrituras, las has oído, ¿sí? Te las han repetido una y otra vez. De manera que estas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, y etc. Sabemos los textos donde ellos están instruidos, no todos, pero la gran mayoría. En los israelitas eran fieles, así que aquí perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nuestro nombre es Iglesia Bíblica, y es este primer énfasis. En ebook fomentamos experiencias vitales con la palabra de Dios. Ustedes van a escuchar que se lee la palabra, y si toda la semana no la has leído, aquí vas a escuchar que alguien te la lee, aunque sea un capítulo. Hubo un tiempo que leíamos como 3 o 4. El tiempo que se tomara, leemos la palabra de Dios, es vital en la iglesia. Tenemos estudios de la palabra de Dios, predicaciones con exhortaciones de la palabra de Dios, algunas conferencias especiales enfocadas en la palabra de Dios. Y normalmente esto está repitiéndose, y tratamos siempre de perseverar. Esa es una palabra importante. Perseverar en un tiempo en que la constante es el cambio. No solamente la constante es el cambio, sino que se dice que si no cambias vas a morir. Y nadie quiere que su iglesia muera, y entonces el pastor dice, ¿qué hago para que la iglesia no se muera? Pues deja de hablar tanto de la Biblia, y entonces empieza a hacer esto. Dale esta dinámica, esta forma, cambia por estos procesos o estas herramientas psicológicas, sociológicas, culturales, haz otra cosa.
Y esa es la tentación, haz otra cosa, y algunos se desvían, comentan otra cosa, pero nosotros estamos convencidos, seguros, de que si nos reunimos hoy aquí es para escuchar la palabra de Dios, perseverar en la palabra de Dios. En cualquier otra parte ustedes van a encontrar el último descubrimiento sociológico, psicológico, antropológico. Ustedes le van a dar clic ahí, le preguntan a algún chat o algún grok o alguna cosa de esas y ahí les va a decir la última novedad tecnológica. No vamos a cambiar la predicación de la palabra de Dios. Ustedes no van a escuchar en otra parte la palabra de Dios. La iglesia es para perseverar en la palabra de Dios. Esa es una actividad vital. Donde no es honrada la palabra de Dios, decía Calvino, no hay iglesia. No hay iglesia. Así que una actividad vital, si estamos nosotros tratando de enfocar qué es la iglesia, una actividad vital es experiencias con la palabra de Dios. Leída, meditada, estudiada, memorizada, explicada, comentada, debatida, haciendo teología corporativa irénica, pacífica. Nosotros estamos llamados a ser una universidad teológica en el buen sentido de la palabra, donde podamos en paz, en armonía, en la paz del Señor, no de manera polémica, evaluar, discutir, debatir sobre la palabra de Dios y sus implicaciones para nuestra vida hoy. ¿Cómo esto es relevante para mi vida hoy? Nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios es la autoridad única en la iglesia, que es suficiente, necesaria. No decimos que es la única autoridad, pero es la única que es necesaria y suficiente. Hay otras autoridades que tomamos en cuenta en algunos asuntos, pero la única que es necesaria y suficiente es la palabra de Dios. Si un día no contamos con el consejo del hermano Carlos, seguimos contando con la palabra de Dios. Si un día no contamos con el consejo del hermano Sproul, que ha partido con el Señor, contamos con la suficiente y necesaria palabra de Dios. Es la única autoridad, más allá del magisterio, más allá de la historia de la iglesia, más allá de lo corporativo, la única necesaria y suficiente. Es la palabra de Dios. Ahora, no solamente ellos perseveraban en la palabra, estudiaban la palabra, anunciaban la palabra, los arrestaban por anunciar la palabra, se esparcían y seguían haciendo comunidades donde estudiaban la palabra. A donde quiera que iban, el centro era la palabra y después lo iban a hacer el Nuevo Testamento. Primero era el Antiguo Testamento. La segunda experiencia vital son experiencias vitales relacionales. Experiencias vitales de comunión con Dios y unos con otros. Dice, perseveraban no nada más en la doctrina, sino también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que ellos tenían una perseverancia en el compañerismo, en el partimiento del pan y en la oración. Estos son actividades de comunión unos con otros y con Dios. El partimiento del pan, muchos piensan que aquí se está refiriendo a la Santa Cena. La Santa Cena es esencial en la comunión de los creyentes. El Señor Jesucristo dijo, van a recordarme haciendo esto. No es secundario, es esencial. Es una de las ordenanzas de la iglesia. Nosotros tomamos la cena del Señor, aunque hemos cambiado la forma. Para empezar, ya no la hacemos en la noche como una cena, y decimos todavía que es una cena. Y ya no está la comida, nada más hay un pedacito de pan y un juguito. Así que le seguimos llamando cena,
aunque ya ni es de noche ni es comida. En alguna ocasión lo hemos hecho con comida. No lo hemos hecho con cena, ¿verdad? Solamente con comida. Una comida de día, y mientras comemos, celebramos la cena del Señor. Pero esta viene siendo una práctica que venía de la Pascua, y el Señor Jesucristo de alguna manera quita el elemento central de la Pascua, que era el Cordero, lo desplaza a un lado y pone el pan, para dar el simbolismo de que el pan es uno y se parte, y así todos nosotros somos un solo cuerpo, pero muchos pedacitos, ¿sí? Entonces ese es el simbolismo. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, resaltamos la unidad de la iglesia. Iglesia bíblica, primeramente, unidos en Cristo. Segundamente, las experiencias vitales de compañerismo están resaltadas en ese nombre, unidos en Cristo. Comunión con Cristo y comunión unos con otros, unidos con Él y unos con otros. Entonces ellos perseveraban en el partimiento del pan. Y es algo que nosotros buscamos, no solamente simbólicamente, sino representar ahí una vida sencilla, como ese pan que era un pan sencillo, pero una vida sencilla unida, en comunión con Dios y unos con otros, sin resaltar unos por encima de otros, por ninguna de las diferencias que el mundo suele hacer, ni por posición social, ni por alguna cosa de sexualidad, hombre o mujer, ni por nacionalidades. En aquel entonces decían ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Ya no hay nada de esto. Hay una unidad en Cristo, y esa es la unidad a la que estamos llamados, y es la unidad que proclamamos cuando tomamos la cena del Señor, unidos en Cristo, en comunión con Él y unos con otros. De tal manera era esa unidad que decía que la gente vendía sus propiedades y lo repartía según la necesidad de cada uno, y no tenían necesidad, no había necesitados entre ellos. Y uno dice, bueno, ¿cómo que también partían sus propiedades? Era un tipo comunismo, y algunos aquí basan el comunismo. ¿Qué quiere decir la Biblia con que tenían las cosas en común? Bueno, nos da dos ejemplos y nos dice que vino un hombre cuando vio la necesidad, y dice José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces no es comunismo así de que los apóstoles les quitaron las propiedades. No, él solito la vendió y la trajo. Nadie se la quitó, o sea, sí tenía propiedad privada. Él quiso venderla y lo trajo para los pobres, que pudieran ser pues suplidas sus necesidades, y que fueran repartidas con amor en el nombre del Señor por los apóstoles. Pero tenemos otro ejemplo de Ananías y Zafira, que dijeron, nosotros también queremos hacer esto, y el apóstol Pedro les dice, no es necesario. O sea, ¿por qué mentiste al Espíritu? Si no querías darlo, te lo hubieras quedado y es tuyo. O sea, no es comunismo. O sea, si tú quieres tener tu propiedad y venderla y quedarte con todo el dinero, no hay ningún problema. Pero lo que estás haciendo sí es un problema, porque has querido engañar diciendo que lo vendiste en tanto y solamente das una parte y ocultas otra, y muere. Y viene su esposa y le preguntan lo mismo y muere. Entonces tenían todas las cosas en común de las personas que querían ofrendarlo de voluntad y ayudar a los demás. Del que no quería, pues que lo venda y es suyo, no tenemos ningún problema con ello. No quiere decir que entonces no había ricos. Los había, tenían propiedades. Aquí yo ya no sé qué sucedería con sus propiedades de Ananías y Zafira, si tenían descendencia o no, y qué pasó con ellos. Pero normalmente las propiedades en la tierra prometida, no sé si Bernabé lo tenía en Chipre, lo que vendió,
pero en la tierra prometida no se podía vender las propiedades a perpetuidad porque Dios había repartido la tierra y no podía suceder que de repente alguna tribu fuera más sagaz en los negocios y de repente fuera comprando tierras y se quedara con todo y los demás ya no tuvieran. Entonces tenía siempre que venderse dentro de la misma tribu, no venderse a alguien de fuera de tu tribu para que se mantuviera la presencia de las 12 tribus, etc. Había ciertas reglas, no era así nada más porque de Jehová era la tierra y su plenitud. No se podía vender tampoco a perpetuidad. El día del jubileo se tenía que regresar a su familia original para que siguiera existiendo. En fin, había comunión, pero una comunión donde las personas transformadas por el Espíritu de Dios voluntariamente decidían ser generosos con otros, sin forzarlos. Voluntariamente decían: quiero apoyar a tal hermano, a tal hermana, esta familia está pasando una situación difícil. O muchos eran porque estaban de fuera, que habían venido para la fiesta de la Pascua, se habían quedado a Pentecostés y en Pentecostés se convirtieron y luego siguieron ahí y había que proveer de los alimentos. Ya después yo creo que regresaron a sus comunidades y el evangelio se extiende, la iglesia se extiende. Entonces tenemos experiencias vitales de compañerismo unos con otros y con el Señor. Una de ellas es el partimiento del pan. Otros son las oraciones. Ellos se reunían a orar corporativamente, no solamente oraciones individuales, sino oraciones corporativas. Ocurre algo y se reúnen a orar. Cada vez que algo importante va a suceder, se reúnen a orar. Y entonces apresaron ahorita leímos que curaron a un cojo, ¿verdad? Y ese cojo brinca y entra al templo, estaba afuera. Hay una historia añeja para esa práctica de dejar fuera a los cojos y a los ciegos. Cuando el rey David iba a conquistar por primera vez Jerusalén, antes no se llamaba Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén, como estaban en una montaña y fortificados, se rieron de David y dijeron: aquí no va a entrar David. Es más, los ciegos y los cojos lo van a sacar a patadas cuando quiere entrar. Se burlaron de él, dijeron: ni siquiera tenemos que poner un ejército delante de David porque no va a poder entrar aquí. Y entonces cuando entra, él prohíbe que en la ciudad estén los ciegos y los cojos, porque entró, derrotó, conquistó, hizo ahí su ciudad principal, Jerusalén, y quedó esa costumbre de que los ciegos y los cojos de alguna manera eran como no dignos de entrar al templo. Eran personas como no completos, como las leyes levíticas, donde tenemos ciertas personas que no pueden entrar al templo. El que tenga tal cosa y tal cosa no entra al templo. Ustedes lo han leído muchas veces. Bueno, uno de ellos eran los ciegos y los cojos. Ese cojo tenía ahí no sé cuánto tiempo afuera del templo, mendigando, y llega Pedro y le dice: no tengo oro ni plata, pero en el nombre del Señor Jesucristo levántate y anda. Y camina y salta y brinca y se mete al templo, no se va, se mete al templo a adorar al Señor, y todos lo ven y dicen: bueno, no podemos hacer nada contra Pedro y Juan porque la gente los vio. El cojo o el ex cojo ahora está aquí, hay mucha evidencia. Entonces se los llevaron presos, no podían. ¿Qué hacemos? ¿Qué cargo les ponemos? ¿Engañadores? Pues si aquí está el Señor que está brincando, caminando, ¿cómo le hacemos? Y los meten a la cárcel mientras ellos están pensando qué hacer, y en la noche viene un ángel y los libera de la cárcel. Y cuando los magistrados están pensando qué vamos a hacer con ellos, dicen: no, pues vamos a meterles miedo, los amenazamos y que ellos sientan el rigor de que no lo vuelvan a hacer. Mandan traerlos de la cárcel y viene el soldado y dice: está todo cerrado, los soldados están ahí en la puerta, pero los presos no están. Y de repente llega alguien: allá están en el templo otra vez predicando.
van por ellos otra vez y los traen. Y digo, pues ¿cómo se salieron? ¿Cómo se salieron? Un ángel vino y los sacó. Pero observamos que cada vez más, como la iglesia va pasando de esa época apostólica, cada vez es menos frecuente que venga un ángel a liberarlos. Y entonces tenemos al apóstol Pablo y no viene un ángel a liberarlo del César. Muere. El propio Pedro va a morir, Jacobo va a ser decapitado, muchos hermanos van a estar en la cárcel, como nos dice Hebreos, y dice, acuérdense de los que están en la prisión, como también presos ustedes. Cada vez más la iglesia va a dejar de ser una iglesia carismática en el sentido de tener el poder del Espíritu Santo para obrar milagrosamente, y va a ser cada vez más una iglesia normal. Cuando acá los líderes van a ser personas, como dice aquí, que sacaban a los enfermos para que cayera la sombra de Pedro sobre ellos y se sanaban, cada vez van a ser más hombres normales. Cuando al inicio la iglesia tiene líderes que son carismáticos en el sentido de que obran milagros, maravillas, va pasando esa era apostólica y ahora los líderes de la iglesia son maridos de una sola mujer, no dado al vino, cosas más comunes. Ya no se le pide que levante muertos y enfermos, nada más se le pide, oye, no tomes mucho vino, no seas avaro, no seas pendenciero, sé irreprensible, sé fiel a tu mujer, sé un buen administrador. Cosas que parecen ser más comunes, y el liderazgo pasa de ser un liderazgo carismático a ser un liderazgo maduro, de personas maduras. Ese es el estándar ahora para la iglesia. El hermano Carlos no hace ahorita milagros, que yo sepa. No guardo el silencio. El secreto. Ora por nosotros y Dios obra, y a veces suceden algunas cosas extraordinarias, pero normalmente el liderazgo va siendo el liderazgo de personas, digámoslo así, normales. Normales que para este mundo son extraordinariamente maduros, sabios, que buscan la santidad. Va habiendo un cambio, una transformación que vemos aquí en el libro de los Hechos conforme se va ampliando la iglesia del Señor. Pero lo que es vital, lo que es esencial, experiencias vitales de la palabra de Dios, experiencias vitales de comunión y experiencias vitales de evangelismo. Dice ahí Hechos 2, 47. No solamente dice que estaban ellos en el partimiento del pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios. Es otra de las experiencias de comunión que normalmente hacemos los domingos: alabar a Dios, partir el pan, orar unos por otros, escuchar su palabra. Pero dice que también teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí hay un cambio también. Hay una experiencia vital de testimonio, no como una actividad intimidante, retadora, sino como una actividad de adoración. Las personas humildes constantemente alaban, constantemente anuncian. Las personas humildes normalmente ven algo y lo cuentan a alguien. Oye, ¿no te parece extraordinario esto? Mira lo que vi, ¿no te parece maravilloso? Y empiezan a ver lo bueno que hay. Que cuando encuentran a Jesucristo, un alma humilde es impactada y le cuenta a otro: oye, mira lo que encontré, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, te contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, cuéntamelo otra vez, cuéntame esa bella historia.
esas palabras de vida, cuéntamelas otra vez. No como una obligación, no como una acción intimidante, sino como una expresión natural de un alma humilde, impactada por la grandeza de la salvación de Dios, que simplemente lo cuenta a otro porque tuvo una gran experiencia, que sale, que alaba, que cuenta, que proclama, que evangeliza, que anuncia. Las grandes cosas normalmente se cuentan a aquel que está cerca, como cuando Andrés va con Pedro. Oye, ven, fíjate, hemos encontrado al Mesías. ¿Será? Pues ven tú. Y se viene. Y Felipe va con Natanael. Encontré al Mesías. No puede ser. Sí, ven. Y se van. Y ven, tú escúchalo. O sea, no me creas a mí, yo te digo de veras, ¿sí? Y ese es el alma que evangeliza, esa es la iglesia que evangeliza. Es una iglesia viva. Una iglesia que le nace, solita. A donde iban, dice que anunciaban. No se dice que organizaban, que ponían una cuota, a cuántas personas le evangelizaste esta semana, o que había un supervisor, una policía de evangelismo, una policía espiritual, viendo a ver si has llegado a tu cuota semanal. No, simplemente salía en tus relaciones interpersonales, en el desarrollo de una vida sencilla. De repente le contabas a los hijos, a los familiares, a los que tenías alrededor, y querías contarle algo extraordinario. ¿Sabes qué? Me encontré a una persona que estaba ahí coja, y luego Pedro vino, hizo esto. ¿Quieres conocerlo? He conocido a un hermano que hace esto, y que se reúnen y cantan y alaban al Señor y comen en la cena del Señor y hacen. Oye, ¿quieres que te cuente de alguien que se reúne y orar, y a lo mejor pueden orar por ti? Pueden orar por ti para esta situación tan problemática. Yo entiendo que ellos oran. Vamos, vamos. Es una reunión de oración. Sí, vamos, órale. Algunos te dirán no. Yo recuerdo que siempre llevaba mi maletín en la escuela, en la prepa y en la secundaria, en la facultad, con mi calcamonía. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero de repente algún compañero decía, a ver, ¿cómo? Y platicábamos, y otro amigo decía, no hablen de eso. Ya seguíamos ahí y salía otra vez y platicábamos. Les dije que no hablen de eso. Pues si quieres, vete tú, vamos a platicar. Porque él quiere que platiquemos. Simplemente salía en una plática normal, natural, de amigos. Y es lo que les pasaba a estas personas. Habían encontrado a aquel que transformó sus vidas de tal manera que tenían el respeto del pueblo, el favor del pueblo. Y el Señor iba añadiendo a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Ellos simplemente vivían con alegría y sencillez de corazón, y esa alma humilde que alaba, evangeliza. Evangeliza, y no podrá contar mucho, o contará poco o más. Algunos será como Pablo y debate, otros será como Lucas y empieza a hacer algo muy intelectual para alguien importante, y alguien será muy sencillo y nada más dice, mira, yo lo encontré, si quieres ven y te invito, escúchalo tú, considéralo. Y así se fue desarrollando la iglesia, de tal manera que ellos se fueron extendiendo y extendiendo en toda aquella área, teniendo las cosas en común. Pero quiero enfatizar una cosa que debe de quedarnos clara leyendo todo el libro de Hechos, y es la supremacía de Cristo. Ellos estaban metidos en una dinámica con 3 experiencias vitales con la palabra de Dios, de compañerismo y de expresión evangelística hacia el mundo, pero en medio de todo ello se estaba resaltando la supremacía de Cristo sobre la iglesia. En Hechos se ve en actividades
y ya en las epístolas se ve declarado, el apóstol Pablo va a decir que él es la cabeza de la iglesia, Hebreos va a decir que es el pastor de la iglesia, y el apóstol Pedro va a decir que es el príncipe de los pastores, ¿sí? Y ese es algo que queda bien claro, porque uno va a pensar, bueno, ya sabemos que durante los evangelios Pedro, Jacobo y Juan estaban discutiendo quién de ellos sería el mayor, y uno se pregunta, bueno, ¿y quién quedó a cargo de la iglesia? ¿Quién es el mero mero en la iglesia y cómo se organizó? Y si nosotros tenemos la sucesión de ese liderazgo, y si venimos de ahí o no, y si podemos trazar esa línea. Al inicio quedó muy claro que el pastor o la cabeza de la iglesia era Jesucristo resucitado. Entonces ellos se quedaron los 120 en Jerusalén y estaban en el aposento alto esperando. ¿Por qué? Porque Cristo resucitado les dijo, quédense aquí y esperen a que llegue el Espíritu Santo, a que llegue el don de Dios. ¿Quién manda? Cristo. Entonces Pedro dice, yo me quiero ir a atender mi barca, mi negocio de pesca, dice Juan. No, se quedaron ahí. ¿Quién manda? Jesús resucitado. Y ahí se quedaron. Y vino el Espíritu Santo y el Señor les dijo, cuando haya venido el Espíritu Santo, entonces me van a ser testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y qué hicieron? Pues eso. Cuando sanan al cojo, dice Pedro, ¿por qué me ven a mí o a Juan? ¿Por qué nos ven a nosotros como si por nuestra piedad o nuestro poder este hombre estuviera ahorita sano? Es por Jesucristo, a quien ustedes mataron y ustedes lo crucificaron, pero Él ahora ha ascendido al cielo y ahora te manda que te arrepientas, que te conviertas a Él, y entonces la gente se convierte. Pero Él dice, el Señor no es Juan, no soy yo. Inmediatamente dice, allá está. Cuando la iglesia va creciendo y quieren enviar misioneros o establecer diáconos, se ponen a orar. Cuando quieren establecer al sustituto de Judas, se ponen a orar y dicen, Dios, tú dinos qué. Cuando los están arrestando y encarcelando, Señor, tú dinos qué hacemos. Y cuando les dicen, oye, ya dejen de hacer esto, ustedes son los cabecillas. No, ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? Es necesario que obedezcamos al Señor de la iglesia antes que a vosotros, ustedes juzguen. Y ya entra por ahí también Nicodemo y les dice, no, ya no, pues déjenlo, si nada más son ellos los revoltosos, al rato se va a acabar. Pero si no, se van a encontrar luchando contra Dios. Y el Sanedrín parece que estaba luchando contra Dios. Más adelante lo va a dejar muy claro el apóstol Pablo diciendo, yo estaba persiguiendo a Jesucristo. Él me dijo, ¿por qué me persigues? Yo estaba luchando contra Dios, los cabecillas no son estos porque los matamos. Y sigue, porque la cabeza de la iglesia es Cristo resucitado, y a Cristo resucitado ya no se le puede hacer nada. Ha muerto y ha resucitado, ya le hicieron todo lo que pudieron, y lo más que pudieron fue matarlo, y resucitó. Cristo resucitado no le pueden hacer nada, y Él es la cabeza de la iglesia. Ni siquiera el demonio, ni el averno, nadie lo puede detener. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Entonces, cuando quieren engañar a la iglesia trayendo la ofrenda a medias, Pedro dice, no es conmigo, mira, si por mí fuera yo ni me daba cuenta, bienvenido ese dinero, nos sirve para las necesidades. Yo no sé si es completo o no es completo, si tú estás diciendo algo, no es conmigo. Si tu ofrenda no es recibida como la de Bernabé, pues es el Señor. Él es el Señor de la iglesia, yo no soy el pastor de la iglesia. Igual cuando vienen los diáconos, es el Señor. Cuando los envían al viaje misionero, es el Señor. Cuando tienen diferencias,
unos se van por un lado y otros para otro, pero ahí está el Señor. Y poco a poco los dirigentes de la iglesia que están como pastores bajo el liderazgo del pastor de los pastores, del príncipe de los pastores, van siendo cada vez menos guiados por experiencias extraordinarias del Espíritu Santo que les hable o tengan visiones, y cada vez van tomando decisiones sabias. Ya no es Dios me dijo, sino que se va haciendo un grupito donde a nosotros nos ha parecido, dice ya Hechos 15, después de haber escuchado a todos, nos ha parecido, es decir, ejercieron la toma de decisiones con sabiduría. La iglesia hoy en día es dirigida por pastores y por todo el cuerpo de creyentes bajo la guía del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, tomando decisiones en sabiduría. Y la supremacía de Cristo, nosotros consideramos que se refleja mejor en un liderazgo plural. Por eso tenemos varios ancianos o pastores u obispos. Nosotros creemos que esa guía del Señor se refleja mejor en un liderazgo plural. Es lo que vemos a través de las epístolas y de los hechos. Es mucho más fácil dirigir una iglesia cuando pues nada más una persona toma las decisiones. Hay ciertos riesgos, pero pues ya uno dice que se hace y todos lo siguen y listo. Pero cuando hay que ponerse de acuerdo entre varios, y como dicen, cada cabeza es un mundo, o cada cabeza es una barbacoa, el que se pongan de acuerdo varios es obra del Espíritu Santo. Hay mayor confianza de que el Espíritu nos está guiando de acuerdo a su palabra y en una toma de decisiones sabias. Nosotros consideramos que la supremacía de Cristo se refleja mejor en el gobierno de una pluralidad de ancianos. Nosotros consideramos que estos ancianos deben de ser con las cualidades que tenemos por ahí en 1 Timoteo y Tito, que ya hemos estudiado en otras ocasiones, y que es un liderazgo sí guiado por Dios, sí con madurez, o debe serlo, pero no es como para ponerlos en una posición que no tienen de intocables delante de Dios. La historia de la iglesia nos ha dado ya suficientes ejemplos de esto, de tipo, pues aquí en México, el tipo paternalista, el tipo de liderazgo tipo cacique. Ya tenemos muchos ejemplos en la historia de esos estilos de liderazgo en las iglesias, que se ha metido la forma de hacer las cosas en nuestro México, que cuando llegan al Evangelio lo trasladan a la estructura de la iglesia, y parece ser que simplemente tienes aquí un capataz, un cacique, alguien paternalista, alguien que dice las cosas se hacen así, si no se hacen así es que no están bien, si no lo hago yo no está bien hecho. No tenemos eso, no lo vemos en la Escritura. Eso es más bien como una influencia cultural, o actualmente la de un coach o la de un gerente. El servicio de los pastores no es como el de un gerente, es un servicio diferente, es un liderazgo de servicio sacrificial para edificación. Los pastores de la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo no tienen ninguna autoridad más que para edificación. Solamente para edificación. Cualquier otra cosa que vaya en contra de las personas, de su dignidad, de sus posesiones, de sus intereses, cualquier otro tipo de manipulación, no es de acuerdo a la palabra de Dios. Culturalmente, la iglesia es afectada, sí, por nuestros tiempos,
pero escrituralmente vemos cuáles son los principios sobre los cuales debemos de basarnos, y el liderazgo de la iglesia proclama la supremacía de Cristo. Él es el buen pastor. Él es el que edifica su iglesia y la cuida. Así que tenemos 3 experiencias vitales y las tenemos en nuestro nombre: Iglesia Bíblica, experiencias vitales con la palabra de Dios; unidos en Cristo, experiencias vitales de comunión; y al final, para que el mundo crea, experiencias vitales de testimonio al mundo, de evangelismo o de misiones, de tal manera que nosotros fomentamos esas experiencias. Son necesarias y son, ya sea individuales o corporativas, son el quehacer de la iglesia en diferentes formas. Algunas cosas a veces son personales y se evangeliza, a veces apoyamos a algún misionero, o como ahorita el hermano Eugenio que está afuera, apoyando, estamos con él, oramos por él, ofrendamos para ese viaje, para ese tiempo, mandamos estudios bíblicos, mandamos un volumen de teología sistemática. Estamos al tanto de lo que está sucediendo porque ese es el quehacer de la iglesia. No es algo opcional, es el quehacer de una iglesia saludable, viva. Y nuestro pacto de iglesia dice: hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, para presentar también nuestras vidas enteras a Dios en un culto racional. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo para proclamar el señorío de Jesucristo, resucitado y exaltado en todos los rincones del mundo y de nuestra existencia. Hemos sido liberados por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para vivir la verdadera comunión de amor. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para preservar y hacer pertinente la buena noticia de la liberación de Dios a las generaciones tanto presentes como futuras. Por lo tanto, convencidos de que el Padre nos ha llamado a construir una comunidad cristiana por el poder de su Espíritu, y porque queremos valorar esa vocación de ser iglesia de Jesucristo, nosotros aquí y ahora nos comprometemos con gozo y reverencia a guardar el siguiente pacto. Este es el pacto que se entrega a todos los miembros de iglesia. Prometemos caminar juntos en la adoración. Procuraremos congregarnos con fidelidad y con fervor para cultivar la vida de oración comunitaria y el encuentro de adoración a Dios, buscando siempre la unidad de la iglesia. Trataremos de profundizar en el cultivo de la espiritualidad y nos ayudaremos unos a otros en esta tarea. Adoraremos a Dios en comunidad con gozo, con gran gozo y con libertad en el uso de estilos, de instrumentos, pero sujetos al mensaje y doctrina bíblica. Cantaremos en el gozo de la comunión con mis hermanos, centrados en Dios, quien es nuestro Señor y a quien anhelamos agradar con nuestro canto. Presentaremos nuestras ofrendas y diezmos al Señor en nuestra comunidad como una sola familia de la fe, y buscaremos el sostenimiento del ministerio de esta iglesia, contribuyendo fiel y gustosamente para las distintas necesidades de la iglesia y para bendecir a los necesitados. Buscaremos que nuestra vida refleje, según el modelo de Jesucristo, la justicia del Dios que adoramos. Prometemos caminar juntos en la evangelización. Trataremos de presentar cotidianamente un testimonio coherente de palabras, actitudes y hechos que proclamen que Jesucristo es nuestro Señor delante de toda la gente que nos rodea. Para este fin buscaremos vivir un estilo de vida sencillo, justo y responsable. Abriremos nuestros brazos para recibir a quienes buscan a Dios. Haremos de esta iglesia local un santuario de refugio para consolar a los que lloran. Comunicaremos palabras de vida a quienes han perdido toda esperanza y alentaremos los anhelos de quienes todavía creen que Dios puede transformar nuestras vidas. Además, prometemos tener una actitud permanente de apoyo espiritual y material a los esfuerzos misioneros locales, nacionales e internacionales para llevar el señorío de Cristo hasta lo último de la tierra. Prometemos caminar juntos en el servicio cristiano,
Lucharemos por hacer de nuestra iglesia una comunidad alternativa en donde exista un espacio para la regeneración de la vida humana. Velaremos unos por otros en amor fraternal, porque seguimos a un maestro que es abogado, defensor y no acusador. Haremos caso al mandato de la palabra de no agredirnos mutuamente, no andar en chismes, calumnias ni enojos destructivos. Somos guarda de nuestro hermano. No provocaremos la crítica destructiva de nuestra iglesia ni de sus miembros. Oraremos unos por otros y nos ayudaremos mutuamente en tiempos de enfermedad o necesidad. Buscaremos la pronta reconciliación. Nos hablaremos con amabilidad y seremos tactos para ofendernos. Procuraremos que el amor fraternal rebase los límites de nuestra comunidad de fe para bendecir a otros quebrantados de corazón, los prójimos a quienes el Señor nos manda amar. Prometemos caminar juntos en la educación teológica. Lucharemos por preservar el fiel depósito de la revelación para las generaciones futuras, de manera que no seamos un estorbo para que los fieles del futuro reciban también la buena noticia de la gracia liberadora de Dios. También será nuestra tarea y responsabilidad la búsqueda constante de la contextualización del Evangelio para que sea relevante a nuestro mundo presente. Prometemos acercarnos a la revelación de Dios con actitud humilde, dispuestos a ser transformados como individuos y como comunidad a la imagen del Hijo por la acción del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Rogamos al Padre que nos ayude a cumplir esta promesa, al Espíritu que nos redarguya y dirija para hacer realidad este pacto, y a Jesucristo que nos haga crecer juntos en su bendita gracia, al seguir como iglesia fielmente su llamada de amor. Amén. Tres experiencias vitales para esta iglesia bíblica, unidos en Cristo, para que el mundo crea. No podemos dejarlas de fuera y tendríamos que, cada vez que hacemos algo, decir: ¿estamos fomentando estas tres experiencias o nos estamos desviando? Vamos a tener que darles ajustes a las formas con los tiempos, porque así es la vida. Pero en esos ajustes, mantener estas funciones vitales realizándose en la iglesia. Y el momento central de todas estas tres actividades es el domingo en la mañana. Hay otras entre semana. Si puedes, a veces no puedes, algunos sí pueden, otros no. Pero la que te animamos que no te pierdas es esta que engloba las tres: palabra de Dios, comunión, testimonio. Esta, donde adoramos, donde cantamos, donde oramos, donde nos animamos unos a otros con el Señor en el centro. Él es el único quien es adorado, es el único suficiente, necesario, es el central en nuestra vida como iglesia. Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, para que el mundo crea. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque podemos ver en tu palabra lo que tú quieres que seamos nosotros como iglesia local en este tiempo, en esta cultura, en estos momentos serios en que nos has llamado a vivir la vida cristiana, a modelar el Evangelio para otros, a vivir y disfrutar de la comunión contigo, de la reconciliación, de la justificación. Te damos gracias porque, aunque andábamos cada quien por nuestros rumbos, viviendo vidas vanas, tú nos has llamado en Jesucristo, nos has transformado, nos has aceptado, nos has justificado, nos llevas paso a paso en crecimiento en santidad en esta comunidad de iglesia. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de reunirnos para bendecir tu nombre, para alabarte. Y gracias por aquellos que añades a la iglesia. Señor, reconocemos que tú eres el Señor de la iglesia. Gracias por las personas que sirven, que dirigen, que están presidiendo la iglesia, que tú has capacitado con sus dones espirituales para tu servicio. Señor, gracias. Te bendecimos y nos ponemos en tus manos. Queremos adorarte a ti y queremos, Señor, servirte de todo corazón todos los días de nuestra vida.
quisiéramos tan solo un día poderte servir como tú te mereces, porque tú eres grande, digno, perfecto. Tú eres el Señor nuestro por todos los siglos. Amén.